Hola oyentes y lectores, bienvenidos a Medianoche en Maine, capítulo 24. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés. Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a este podcast que están escuchando en martesataca.com.ar. Como verán en el título del capítulo, estamos a punto de hablar de It, Chapter 2. Sí. Así, sin introducción, de una, porque esto es como una suerte de continuación del capítulo 20 de este podcast. Exacto, hablamos sobre la novela It en el capítulo 20, hicimos un repaso bastante exhaustivo de lo que nos parecía importante y al final de ese capítulo hablamos sobre It Chapter 1, así que no vamos a volver a repasar la novela en profundidad, sí necesariamente iremos rescatando alguna que otra cuestión. Sí. Pero este es un capítulo dedicado enteramente a la película y es la primera vez que grabamos de esta manera. Es verdad, nunca hablamos de una película. Siempre se agarra el libro, se analiza, se comenta y decimos todo lo que pensamos del mismo. Y después un poquito de costado la película, la adaptación, lo que haya salido de esa novela o cuento de King. Sí, así que vamos a tratar de charlarla teniendo en cuenta lo que ya hablamos en el capítulo 20 y juzgarla también a partir de la novela, de nuestras expectativas y preocupaciones previas a ver la parte 2 de esta adaptación. Sí, cuando salió la parte 1, las expectativas eran unas, los miedos eran algunos. Y para la segunda parte había muchas más fichas puestas, pero muchos más miedos ante nosotros de lo que podía llegar a salir de esta adaptación que ya sabía que iba a ser la más difícil porque es la segunda parte, el cierre. Por no decir que la primera parte es la más fácil porque es la de los niños y la más simpática. Pero bueno, arranquemos contando justamente qué es lo que esperábamos de esta segunda parte. O más que nada las preocupaciones. Exacto. Yo confiaba que iba a salir bien. Pero yo no. No, yo confiaba que iba a salir iba a ser una película aceptable. Sí, aceptable era probable porque la primera parte es muy buena y nos fuimos muy contentos cuando la vimos por primera vez. ¿Cuántas veces la viste después? Debo haberla visto 4 veces en total. Yo creo que un poco más, 5 o 6. Puede ser. En mi defensa, cuando grabamos ese capítulo, hace ya 2 años, había dicho que en la primera secuencia, cuando Bill arma el barquito de papel, yo sentí en mi corazón que era una película que iba a ver 5 veces más, apenas tuviera la oportunidad. Y así fue. Había varias complicaciones que venían arrastradas ya de la novela para hacer esta adaptación. Y a mí en particular lo que más me preocupaba era el tema de la complejidad de cerrar la historia. Porque en el capítulo 1 no se hace gran referencia a lo que es el origen de It. Nada de nada, era una historia de unos niños siendo acechados por un payaso maldito. Sí, había algunos guiños para los ñoños, como figuras de tortugas en lugares y demás. Pero el carácter de entidad cósmica de la tortuga vomitando el universo, de It cayendo en la Tierra, podríamos decir la identidad macrocósmica de It, no habían sido puestos sobre la mesa. Entonces me preocupaba un poco si esto se iba a mantener tal cual es en la novela o si se iba a optar por un camino más fácil para explicar el porqué de todo esto. Y un poco en el mismo nivel, me parecía que podía fallar la representación del ritual de Chad. Si es que existía. Claro, que es el desenlace en la novela, la manera en que nuestros perdedores se enfrentan a It. Y es un ritual conceptual, con una visualidad bastante abstracta, que para los que no se acuerdan consiste en una batalla de voluntades, una lucha de fe y de imaginación contra esta entidad extraterrestre, y consiste en morderle la lengua, hacer chistes y quien ríe primero pierde. O sea, imaginemos las posibilidades muy amplias de representar esto. Pero ya había habido en la primera parte algunas soluciones prácticas, podríamos decirle, a conceptos abstractos que estaban presentes en la novela y que funcionaban muy bien. Por ejemplo, la forma del todos flotan. Eso lo destacamos. Nos había sorprendido, Genial. No lo esperábamos, no estaba en la miniserie y en la novela era mucho más una idea
que una imagen, y la película lo supo resolver muy bien. Por mi parte, además de el origen de It y un tanto el ritual, que yo temía que todo se simplifique y que It sea un payaso y nada más. Bueno, por suerte no pasó. Algo que me preocupaba era cómo iban a resolver la química entre los adultos al ser tantos en la película. Sí, muchos personajes. Veníamos de una primera parte donde eran todos niños y donde se trabajó la confianza y mismo la química entre ellos, mucho juego y diversión. Sí, y perdón, fue uno de los grandes éxitos de la primera parte. Sí. Funcionaba muy bien este conjunto de niños. Realmente sentías que este club de perdedores existía. Y podía pasar que en la segunda parte con 6/7 adultos esto se vaya al carajo y que opten, por ejemplo, por limitar a 2 protagonistas y el resto. Sí. Sobre todo basándonos en el cast, que los primeros actores que confirman su presencia, su participación en la segunda parte son McAvoy y Jessica Chastain, 2 figuras de Hollywood. Así es. Y era como, uy, la pucha. Bill y Beverly, el amor, los protagonistas y el resto. Además, a medida que se iban sumando los otros nombres, no solo no eran tan grandes, o eran intermedios, digamos, como Bill Hader o James Franson, pero había algunos que eran totalmente anónimos. O sea, cuando anunciaron a Ben... Jay Ryan, ¿quién sos? Fue total, ¿quién sos? De alguna forma llegaron a ser casteados, pero... Se demostró en la película. Sí, pero bueno, tal vez buscaron a alguien parecido o alguien que rellene un poquito, pero no. Al contrario de lo que yo pensaba que podía llegar a pasar, las actuaciones son muy parejas, no hay el protagonismo muy parejo y todos tienen sus puntos altos cuando corresponde. Sí, es un guión en este aspecto calcado del libro, en que cada quien tiene su papel y es un rol que no se puede intercambiar con otro personaje y llevan adelante la acción en conjunto, como piezas de un rompecabezas. También lo que decías al principio, el tema de la falta de química, es un poco la trampa que está ya atada al libro, porque la dificultad de enfrentarse a It esta segunda vez es la pérdida de todo eso que a ellos los conectaba cuando niños. Su confianza en el otro, la fe ciega, el amor desproporcionado y la necesidad de recuperar toda esa magia infantil que ellos tienen olvidada al principio de la película fue parte de convertirse en adultos a través de una pérdida muy dolorosa de su infancia. Así que era algo para resolver desde el guión y desde el casting de los actores. Antes de seguir con la película en sí, vamos a hacer un balance de qué nos pareció el resultado final. Sí, yo tengo 2 críticas principales. Críticas. Sí. Vamos a empezar por lo malo, siempre es mejor sacar la curita. Sí. Lo primero que me parece que se podría ajustar es la duración. Es una película de 3 horas, que encima es tramposa porque son 3 horas en las que no te aburre. No, para nada. Pero hay un montón de secuencias que por bien contadas que estén no son necesarias o quizás están demasiado estiradas. Tiene un error recurrente que se presenta en varios aspectos, no solo en la duración, que es ser muy excesiva. Es grandilocuente, carece totalmente de sutileza. Es una película en que se puso mucha plata y se usó todo sin ninguna restricción bueno, supongo que hubo muchas restricciones, pero creo que el director se dio gustos. Sí, y en estos gustos sí. hay sobrantes. Eso es una cosa. Y lo otro que me parece quizás la peor crítica que pueda hacerle a esta película es el tema de la variación de tono. Errático entre lo dramático y el humor. Esto es algo que se había hablado mucho sobre el capítulo 1, en cómo el humor funcionaba súper bien y era muy orgánico y guiaba la acción, pero en este capítulo siento que no encuentra su lugar. Y esta fluctuación de tono te saca de conectar con los personajes, te saca de lo que estás viendo y me parece que confunde al espectador promedio, porque llega un punto en que no entienden si Richie está llorando en serio o está haciendo un chiste. Y eso no debería pasar si la historia estuviera contada siempre en el tono que le corresponde a cada secuencia. Sobre todo teniendo en cuenta que las historias de algunos de estos personajes, más que nada, por ejemplo Bill o Beverly, no tienen nada de cómico.
son historias dramáticas. Por eso pienso que necesita algunos ajustes de edición más que de guión para solucionar este tema. Sí, lo que habrá sido la versión principal. El primer corte que duraba más de 3 horas. Eran como 3 horas y cuarto y recién ahí se redujo a 2:50. Con escenas que supuestamente no eran necesarias, según Andy Muschietti. Que bueno, las que saqué no eran realmente necesarias. Bueno, yo creo que se te filtraron un par de secuencias que no eran necesarias. No sé si las secuencias en sí, pero se podrían haber acortado o condensado un poquito más. Hay mucha reiteración en esta película. Seguramente ya lo hablemos cuando llegue el momento, pero hay una tendencia a subrayar excesivamente y a mí como espectador me da la impresión de que me toman por estúpida. Sí. Que no puedo entender a la primera vez que me cuentan algo o me sugieren una situación, no confían en que puedo entenderla. Yo trato de ponerme del lugar del no lector, de la persona que solamente vio la primera película y ahora fue a ver la segunda. Entendiendo que es un blockbuster, supongo que hay ciertos códigos que tienen que seguir, no sé si para bajar la vara de los espectadores, pero a veces las películas son reiterativas y subrayan, dale bola a esto, te mete un flashback acá por si te olvidas de esto. Acordate que en la primera esta persona estaba enamorada de esta otra, no te olvides. Hay una manera muy sencilla de lograr eso sin necesidad de repetir lo mismo una y otra vez, y es no hacer una película que dura 3 horas. Si la información fuera mucho más concisa con respecto a lo que se quiere contar, no es necesario, porque sí, en 3 horas te empezás a olvidar de lo que viste en las otras 3 horas de la película anterior. Y no creo que eso sea culpa del espectador. Y entiendo que es una película comercial, pero me da la impresión de que cae en su propia trampa con este tipo de cuestiones. En la trampa del presupuesto, de querer ser más grande que la anterior, de una novela que ya de por sí era complicada, que tenía un montón de vericuetos narrativos. Pero para cerrar los comentarios negativos, quiero decir que mi reseña general es positiva. Hay mucho más logrado que fallado. Sí, no, yo estoy muy conforme con la película, muy conforme, y estoy ansioso con la edición de 7 horas con las 2 películas juntas que están pensando armar. Sí, obviamente la voy a ver. Pero sí, uno critica desde lo bueno, es decir, bueno, si está tan bien, ¿qué cosas fallan? Hay tanta falopa hecha en base a la historia de las novelas sí. de King, que cuando aparece una perlita como esta... Sí, te pones sobreexigente. Sí. A mí lo que me gusta sobre todas las cosas es cómo se mantuvo siempre fiel al espíritu de la novela, a pesar de los ajustes y los cambios y las cuestiones que son consecuencia del cambio de formato. Entre estas cosas, creo que lo más importante era nunca olvidar que estos personajes están marcados por Derry. Les queda una cicatriz post-ritual del capítulo 1 y están atrapados en un ciclo de abuso y de trauma. Y en relación a esto también que el pasado y el presente de los personajes está yuxtapuesto. Me parece que desde el guión y el montaje, desde la construcción de los personajes, cómo están caracterizados y qué aspectos del capítulo 1 se vuelven a traer a esta historia, esto está muy bien representado. Bueno, vamos a la película, que creo que es lo que están todos esperando del otro lado. Sí, vamos a tratar de recorrerla en un orden más o menos secuencial. Nos parece la manera más simple y también es muy fácil distraerse cuando se habla sobre It 2. Empecemos por el retorno a Derry, 27 años después. Sí. Esta segunda parte arranca con un prólogo, 2 prólogos se podrían decir. Uno es ellos siendo niños después de salir de las cloacas, y para que recordemos quiénes eran los actores que estaban. Para que si te metiste mal en la sala tengas tiempo claro. de salir. Y te acuerdas, esto era It. Vamos a ver qué pasó con estos niñacos. Y el prólogo en sí es 27 años después. Propiamente dicho, en el año 2016, con la historia de Adrian Mellon. Sí, que está casi calcada de la novela. Sí, es una historia que descubre toda la homofobia y violencia que lleva Derry
y cómo es un lugar que no cambia, que la maldad sigue corriendo por sus venas. exactamente por sus tuberías. Sí. Adrian Mellon es, no sé si el primer asesinato de este nuevo ciclo de eso, pero sí el primero que se entera Mike Hanlon, quien está vigilante hace 27 años esperando que esto vuelva a suceder y atento a convocar a su club de amigos perdedores para volver a combatir a It, que no fue derrotado sino solo herido en la parte 1. Me parece importante que el primer asesinato que vemos en la película sea uno totalmente verosímil y casi carente de fantasía hasta el momento en que interviene Pennywise, cuando ya está casi todo dicho, porque subraya mucho la visión de King sobre el terror cotidiano y esto de la maldad inherente al ser humano. Porque si bien Derry es un lugar que está cimentado sobre la maldad, que tiene ese veneno de It en sus mismas raíces, hay algo mucho más terrorífico en la posibilidad de sacarlo de ese contexto y que siga existiendo de la misma manera en la vida real. Sí, pensá que la novela está datada, esta segunda parte, en los 80, Sí. Ahora venimos al 2016, Uh-huh. y sigue siendo totalmente verosímil que esto pase en una ciudad como Derry, que no existe. Me han preguntado si Derry existe. ¿En serio? Y, sí, y que siga sucediendo en nuestra sociedad. No tenemos que ir muy lejos para que algo así pase. Sí. Esto está muy acorde con el espíritu de King como narrador de terror. Una de las primeras notas periodísticas que salieron cuando se estrenó la parte 1 y terminó todo el hype y toda la movida de It, fue, bueno, en la segunda, ¿qué onda Adrian Mellon? ¿Va a estar? Porque es importante que esté. Algo que no pasó en la miniserie y efectivamente fue una de las primeras cosas que se confirmaron. Mismo quién iba a hacer de Adrian, que fue este director, Xavier Dolan. Sí. Que él, si no me confundo, se propuso, yo quiero ser, hay mucha gente que fue levantando la mano, yo quiero ser Sí. de este. Xavier Dolan es medio personaje igual. Así que es un gran acierto que arranque con esta secuencia, que es crudísima. Es crudísima y Es súper violenta. y es muy fiel a lo que nos narra King, desde la golpiza que sufre, los modos en que Adrian se defiende, Uh-huh. siendo más amanerado para molestar a, entre comillas, sus contrincantes, hasta el momento en que It, o Pennywise mejor dicho, lo sostiene y le muerde la axila. Sí. Y falta un detalle terrorífico que está en el libro, pero no en la película, por el punto de vista desde el que estamos viendo la historia, y es cómo tratan los policías a la pareja de Adrian Mellon, que es quien está testificando. O sea, toda esa homofobia entrelazada en el discurso de la ley, o sea, de quien te tiene que proteger, es también algo muy chocante que sigue sucediendo. Hay mucho de esto también en el cuento de King, ¿cómo se llamaba? Big Driver. Sí. Que está en Full Dark, No Stars. El tema del sistema avalando que las cosas sucedan o metiendo su moralina en... Culpando a la víctima. Sí, en cuestiones que no tienen lugar a discusión. Esta secuencia está súper bien resuelta, es un gran punto de partida para la película y me gustó que hubiera un silencio total en el cine las 2 veces que la vi, porque se pone en evidencia cuán oscura es realmente. Y esta secuencia deriva en la reaparición en pantalla de Mike Hanlon. Un personaje que yo pensé que iba a tener otro rol, que lo iban a cambiar, pero por suerte no pasó. En la parte 1 es Ben quien se encarga de la historia de Derry, qué pasa cada 27 años. Y podía pasar que cambien un poco ahí la historia, pero no. Sí, aparte del cambio de responsabilidades, digamos, Mike como personaje está muy lavado en el capítulo 1, Sí. casi sin personalidad. Y el crecimiento que tiene en este capítulo, lo vamos a hablar más adelante en las secuencias pertinentes, a mí me dejó muy contenta con respecto a lo que era mi visión de Mike en la novela. Y bien, lo tenemos acá a Mike en el ático, arriba de la biblioteca. Sí. Alto ocupa. Que empieza a convocar a los perdedores que están diseminados por otros lugares que son muy lejos de Derry y muy lejos de su pasado. Sí. ¿Y quién es el primero? Lo tenemos a Bill Denbrough, que Uh-huh.
James McAvoy. James McAvoy, que ahora es un escritor, un guionista de cine que tiene un problema que es... Tiene finales muy malos. Como alguien que conocemos. Guiño, guiño. No siempre. Hay un chiste recurrente de esto de los finales, de que pueden ser malos, que la novela está buenísima, pero el final es pésimo. Uh-huh. Y es un poco un guiño a lo que a veces hace King. Y es un poco Muschietti atajándose. Uy, sí, si la cago. Miti. Yo avisé que puede ser una gran película, pero el final no esté tan bueno. Que por suerte no pasa. No. Y Bill Denbrough no es pelado como en la novela. No. Yo quería que sea pelado. Bueno, hicimos una breve relectura de It. Sí, hicimos la tarea. Repasamos un par de páginas o ciertas escenas puntuales y sí, Bill era pelado. Y había un montón de chistes sobre eso, era re peladofóbica. Se tocaba la cabeza y no tenía pelo. Bueno, recibe el llamado de Mike, lo vemos ahí siendo guionista y con todos sus problemas. Y pasamos al llamado de Eddie Kaspbrak. Sí. Que resume muy bien la relación con su esposa / madre. Sí. Que era un trauma que él venía acarreando desde niño. Debo decir que en toda esta secuencia de las llamadas y para cada personaje se destaca el poder de síntesis narrativo. Que faltan otras partes. Sí. Vamos a hacer. Gracias por completar. Es donde te das cuenta que se puede guionar de una forma. Uh-huh. Y no es que falla en toda la película esto de ser repetitivo o extenso. Sí, porque además es un formato que es igual para 7 personajes, uno después de otro, 6 en realidad, y que la presentación de estos personajes tenga ese dinamismo no es menor. Lástima que después caiga en la trampa mortal que es la novela. Bueno, Eddie Kaspbrak estaba siendo interpretado por James Ransone, que yo solamente lo conocía de The Wire, sí, una serie que ya era muy joven cuando la hizo. Uno de los favoritos del público, Eddie Kaspbrak, adulto. Y el segundo favorito, o uno de los otros favoritos, es Richie Tozier, interpretado por Bill Hader. Es el primer favorito. Sí, es el El amor popular para Bill Hader. Porque merecido. Mucha gente no vio Barry y no sabe lo que puede hacer en pantalla. Para mí eso es lo que pasó. O sea, el factor sorpresa, wow, Bill Hader podía actuar de esta manera, es solamente porque no vieron Barry. Barry es una serie escrita y protagonizada por Bill Hader, emitida por HBO. De esas que son cortitas, concisas, pero muy fuertes, muy potentes. Tienen 2 temporadas nada más. El despliegue de emociones en Barry es espectacular. Creo que la mitad de los capítulos son canónicos. Sí. Y en parte creo que hay una trampa en la selección de Bill Hader para este personaje, porque Bill Hader es Richie Tozier de adulto. Lo mismo, tiene los mismos problemas. De hecho, está siendo representado como un stand-upero, que es algo que más o menos esperaba. No iba a ser un DJ humorístico porque ya no son los 80. Así que, bien. Hasta ahí vamos bien. El otro llamado, esto es re aburrido, puedes ir uno por uno, pero bueno, tenemos a Ben Hanscom, que es un arquitecto de renombre y se resalta lo solo que está. Sí, en su mansión gigante. Su mansión gigante, sin en zapatos, patas. con su hoja del anuario en la billetera. Sí, tiene un papel de hace 27 años en la billetera que él no sabe qué es, pero lo tiene ahí por las dudas. Por eso tiene una casa tan grande, porque seguramente guarda muchas cosas que no saben qué son y por las dudas no las tira. Y hay un chiste muy, muy chiquito que cuando arranca el plano en la sala de reuniones, en el estudio arquitectónico, hay un gordito y dices, este es Ben. Pero no, ahora vemos un Ben flaco, fortachón, bien armadito. Pero inexplicablemente, con la misma cara que tenía cuando era niño, aunque es otra persona. Impresionante. Sí, es perturbador en un punto. Ver la cara de Ben en una persona totalmente distinta, a mí, yo no sé cómo hicieron. Es la misma mirada que el niño. Y no hay CGI, no hay maquillaje, nada. Hijo lo ves en entrevistas, no reconocido. Son iguales. Hijo no reconocido es la única respuesta. Voy a destacar rápidamente, y que vamos a mencionar en algunas partes, son las transiciones, cómo se pasa una secuencia a la otra. Acá el plano se va al cielo, ve las estrellas y las estrellas se convierten en piezas de rompecabezas. Y terminamos con Stan Uris armando un rompecabezas. De pájaros. Esto es un detalle súper lindo de algo que está en el libro, y es que Stanley observaba pájaros, tenía un cuaderno que un poco era el emblema de su poder contra It, donde anotaba todo lo que veía y demás. Cabe aclarar que Andy Muschietti es dibujante y estas transiciones muy del lenguaje del cómic y la novela gráfica vienen en gran parte de ahí. Sí. Bueno, Stan Uris. Los que ya leímos la novela sabemos cuál es el desenlace, que iba a ser casi obvio en la película, que es
su suicidio, cuando se entera de que lo llama Mike Hanlon. Ya vemos en la primera parte que él es un poquitito más grande, apenitas está desfasado del resto de los perdedores y es un tanto más racional, y eso lo lleva a decir, hasta acá llegué, yo no puedo ser parte de esto. Inclusive hay un chiste en el que la esposa le dice, vamos a Buenos Aires. No sé si es un chiste. Y está entre Buenos Aires, Derry. Ya fue, me corto las venas. No estaba planteado como un chiste. Sí, me gusta mucho que Stan Lee es un personaje que podría haber sido omitido o puesto en muy segundo plano. De hecho, era algo que también me preocupaba porque, como dije en el capítulo 20, Stan es mi personaje preferido. Pero hay un tratamiento del personaje que está desarrollado desde un lugar de mucho cariño y empieza con la reformulación de su suicidio, que se termina de cerrar al final de la película. O sea, hay una presencia constante de Stan Lee a lo largo de la historia. Y en este comienzo, en que se suicida, se vacía la acción de todo lo que podría ser choqueante o morboso. Y se subraya al final de la película, voy a hacer un salto muy adelante en el tiempo, pero para cerrar esta idea, que es cuando todos reciben una carta en la que él explica que su suicidio es un acto racional, porque sabía que si faltaba uno en Derry, no iban a poder vencer a It, pero como era mucho más fuerte que él poder enfrentar esa situación, se retira del juego. Y esta manera de pensar la muerte de Stanley, que no deja de ser triste, porque está muy ligada a lo que él es, ya lo hablamos ampliamente en el capítulo 20, el tema de la rigidez y la estructura mental de Stanley, como es mucho más maduro que los demás, como la entidad cósmica que enfrentan representa para él una ofensa a su racionalidad. Todo esto decanta en algo que en vez de ser cobarde, casi como lo cuenta King, es mucho más noble y es mucho más jugador de equipo que en la versión original. Sí, definitivamente Stan tiene un rol, que es no tener un rol. Exacto, sí. Y se vuelve a él en varios momentos de la película y te das cuenta lo importante que es su presencia en el grupo, por más que no sea corpórea la misma. Esta película no se podría haber filmado sin amor por los personajes, porque es la única manera en la que uno sobrelleva la novela con todas sus incongruencias y sus delirios cocainómanos, muy intensos en ciertos puntos. Y de haber perdido eso, creo que esto se hubiera derrumbado desde el principio. En la secuencia de llamadas se presentan los personajes y ya hay en cada uno una impronta que se mantiene a lo largo de la película. Nos queda verle. Así es, la última de los 7, que también transiciona de una forma muy linda, que es con las gotas de sangre que sí. le gotean la cara, y es un sueño del cual se despierta y se encuentra en una habitación con su actual marido, recibe este llamado de Mike Hanlon. Odiamos a Tom. Es un ser totalmente detestable, muy bien resumido en esta adaptación, donde la recontra caga palos. Lo justo y necesario sin necesidad de entrar en el morbo. Sí. Una vez más. Y ella se defiende a su manera y logra escapar de esa casa dejando el anillo en el pórtico. Y dando inicio al drama del triángulo amoroso que vamos a tener que soportar toda esta película. Pero bueno, está muy bien introducida Beverly adulta con Jessica Chastain. ¿Y hay alguien más? Hay alguien más. Así como Mike Hanlon llama a sus amigos para vencer a It, It necesita a alguien. Necesita un esbirro en acción, que es Henry Bowers, personaje del cual no teníamos un cierre del todo en la primera parte. Y para mí esta es una de las secuencias más concisas y completas de toda la novela. Coincido. Es como un corto audiovisual que es Henry Bowers, porque nos enteramos qué pasa después de la batalla en las tuberías. Lo vemos expulsado de las mismas en los Barrens, rodeado de niños mutilados, sangre y agua sucia. Y cómo no se va a ver loco el chabón este. Vuelve a su casa. Perdón, ¿notaste que en toda la secuencia de Henry Bowers el movimiento de cámara siempre es ascendente, flotante, gira sobre sí mismo? Henry Bowers está visto desde... ¿Un globo?
Iba a decir desde el macrocosmos, pero sí, la estética de sus planos, el mismo tiene mucho contrapicado, es desquiciante, porque Sí. de hecho termina en un asilo. Sí, termina en el famoso Juniper Hill, Ujú. este loquero del mundo de King, después de ser arrestado por la policía, porque él vuelve a la casa del padre, básicamente a la escena del crimen, y lo arrestan y Lo vemos en el presente. lo vemos en el presente, en este psiquiátrico, siguiendo al globo que lo ve a través de la ventana. Sí, la emoción cuando ve el globo, Bueno, este actor este actor es tremendo. es tremendo, es igual y encarna también esta locura. Me gusta porque es igual al chico del capítulo 1, pero también es totalmente diferente porque nunca vimos a Henry Bauer adulto desquiciado. No, Entonces maneja tan bien esa fina línea y todo su despliegue de emociones irracionales durante la secuencia es buenísima. sí, mismo el reencuentro con Patrick Hockstetter, Me encanta. que es como un Víctor Pascoe del mal Sí. que lo va guiando por todo Derry en busca de los perdedores. Me gusta mucho, y vamos a volver sobre este tema, la cuestión de la forma de It ¿Mm? cuando es reconocible, cuando tiene una personalidad y una identidad. Porque en el caso de Patrick Hockstetter, que a mí me recuerda, como dijiste, a Víctor Pascoe, pero también a este cuento de King, Sometimes They Come Back, Sí. que está en Night Shift, en el que unos bullies del pasado vuelven como cadáveres putrefactos, pero se pueden identificar como quien alguna vez fueron. Me parece un terror mucho más auténtico, que tiene mucho más cuerpo que una amenaza anónima o genérica hecha con demasiado CGI. Me gusta poder ver a Patrick en ese cadáver, así como lo vimos en la parte 1. Así que bueno, hasta acá la película va muy bien, ya tenemos los personajes presentados. Sí. Tenemos la famosa reunión en este restaurante chino, tailandés, Chino. donde por primera vez vemos a los 6 en acción, Uh-huh. y donde es la secuencia donde más se desenvuelven y parece casi una práctica del Sí. director diciéndoles, bueno, acá conózcanse y hablen y vemos cómo funciona la química entre todos, y sale totalmente victorioso de esta experiencia. Sí, el guión nunca pierde de vista que estos autos están incompletos, que a sus historias le falta una parte y que, como decíamos antes, están atrapados en un ciclo de traumas fuera de Derry. Y me gusta que la película respete que el orden narrativo esté guiado por el resurgimiento de los recuerdos que los definen como individuos y en contexto de la historia. Si bien la novela es una narración que intercala las situaciones entre los niños y los adultos, en la película se nos va revelando información sobre el pasado que nunca vimos en el capítulo 1. Eso me parece un gran acierto. Sí, Que aprovechen el poder de la elipsis que Sí. que existe en la 1. y de que montaje. es el momento en que ellos se pelean y se Ujú. dividen, y retomar esa parte para que no tengamos nosotros como audiencia tanta información como ya Sí. veníamos teniendo, que es algo que pasa en el libro, que uno va leyendo y te vas enterando, al igual que ellos, de quiénes eran. Acá ya sabes quiénes eran de niños y qué pasó, pero hay partes que no sabemos todavía. ¿Y qué pasa en esta escena? No, en esta escena... ¿Cuándo se pudre todo? Se pone todo. Bueno, en principio, bien, van recordando las cosas positivas y se ponen al día. Muchos chistes de Bill Hader. Sí, O sea, acá se empieza a demostrando quién establecer es. como el gran Richie Tozier. Qué insoportable que es. Muy denso. Insoportable. Pero bueno, It se manifiesta por primera vez ante ellos. No en forma de payaso, pero sí en toda esta cosa medio de Cronenberg, de las galletas de Muy de la Cronenberg. fortuna, que salen ojos y Sí, unos un bebé mosca. y cosas volando hacia una aleta y ¿Sabes que cuando lo leí en la novela pensé, esto es una falopeada? Pero en la película me gustó. O sea, me gustó que se hayan mandado a darle forma a esa parte de la historia, porque creí que cuando hacen eso del mensaje en las galletas de la fortuna, creí que era todo lo que iban a hacer, que en vez de los monstruos que salen de las galletas, que ya de por sí son como Sí, dos cortaba imágenes con mucho contrapunto, creí que iban a cambiarlo por algo un poco más serio. Y no, salió ese bebé mutante y me entusiasmó mucho.
Que claramente era una... A favor. Sí, totalmente a favor. Una ilusión que estaban teniendo. Pero sí, toda la secuencia es muy cómica y terrorífica a la vez. Uh-huh. Es un momento en el que el tono está muy bien manejado. Tal cual. De principio a fin. Bueno, acá se establece que Mike los convoca no dándole mucha información, sí. teniendo algo oculto que les quiere decir a poquito y se quieren ir todos al carajo. Nadie quiere escuchar. En esta adaptación se respeta mucho eso de que todo pasa en muy poco tiempo. Sí, no es que están 2 semanas en Derry dando vueltas para Derry y hay acción constantemente. Uh-huh. Vamos a saltar una parte en donde vemos que el origen de It se empieza a respetar, que es cuando Mike Hanlon le intenta explicar, droga mediante, a Bill, le pinchó la vida. que él sabe cómo destruir a It a partir de Uh-huh. unos nativos americanos que ya se lo enfrentaron hace muchísimo tiempo, los Yokopiwa, Sí. una palabra que no existe en el mundo King o que empieza a existir a partir de esta película, que son unos nativos que hace mucho tiempo intentaron enfrentarlo con el ritual de Chud. Quienes lo vieron llegar, esto Sí. es distinto que en la novela, cuando cae el meteorito, entre comillas, que trae a It, no existe Derry, es una selva sin seres humanos. En este caso se ajusta un poco la mitología. A mí me gusta este cambio. Además, todo lo que lleva al ritual de Chad en la versión de Muschietti está ligeramente modificado, pero tiene coherencia interna. Exactamente. O sea, se va ajustando a medida que es necesario y eso sucede también en el desenlace. Pero siempre fiel a la esencia del origen de It que conocemos por la novela. Así que Mike Hanlon, mentiroso y garca, logra mostrarle a Bill. Jugó su juego. Sí. Debatible. Cuestionable. Se aprovecha de su amigo y logra comunicarle lo que él quería. Y gracias al apoyo de Bill, que es el líder nato de este club desde que eran niños, los demás, excepto quizás Richie, deciden quedarse y deciden ir de visita a los Barrens. Sí, ahí van a un lugar que no está mencionado en la primera parte, que sí está en el libro. Sí, Que y me decepcionó un poco que no esté en la primera parte. A mí también. Es una de los capítulos más lindos del libro. Estamos hablando de la casita. En la película le dicen no me acuerdo si en el libro era igual, de Clubhouse. Uh-huh. Que es como la casita del árbol, pero bajo tierra. Sí, en la novela ahí es donde Mike y Richie tienen la visión de la llegada de It a la tierra. Lo hacen a través de un ritual en el que prenden una fogata y aspiran humo. Sí. Pero en la película esta secuencia tiene que ver con otras anécdotas de su niñez. Personalmente es mi secuencia favorita de la película. Sí, donde se destaca la forma de transicionar entre adultos y niños, porque lo hacen como 3-4 veces de una forma tan homogénea y correcta. Desde que Ben adulto, cae, Uh-huh. y la que baja por las escaleras es Beverly niña. Sí, es lindísimo. Es todo muy lindo lo que pasa ahí. Sí, hay un trabajo de iluminación también que idealiza todo lo que sucede en ese recuerdo. Y siento que todas las personalidades y las dinámicas entre los personajes están muy acertadas en cada diálogo y en cada recuerdo compartido, digamos. Y este montaje, como vos mencionabas, te hace sentir que el pasado y el presente de los personajes está doblado sobre sí mismo. Y donde vemos el rol de Stanley en el Club de los Perdedores, tanto como niño como de adulto. Hay una construcción alrededor de los personajes de Eddie y de Stanley que te hace el trabajito emocional para que en vistas de lo que ya pasó, que es el suicidio de Stanley, y de lo que va a pasar, que es la muerte de Eddie al final, se te estruje el alma. Y eso me parece que es un manejo muy inteligente del director. Hay un foco puesto en esta secuencia en lo que es la finitud de la niñez, y está más que nada encarnada por Stanley y lo que pregunta, que es si van a seguir siendo amigos cuando sean adultos, que también me parece central al tema de la película, que es como la pérdida de la niñez es dolorosa y casi un sacrificio, ¿no? El precio que se paga por ser adulto. Me parece, de nuevo, la mejor secuencia en la que todo está condensado de una manera sumamente talentosa. Toda esta parte nos lleva a lo que sería el disparador. La excusa. La excusa de una de las partes más densas del libro.
Uf, sí. que es los adultos recorriendo Derry, acá con la excusa de buscar un objeto, un token, algo que los vincule a su pasado, que después va a servir para el ritual de Chad. Y de vuelta, vamos. Beverly va a la casa de la señora Kersh, que para mi gusto es muy larga, tiene muchas partes. Estoy de acuerdo. Lo mejor de toda esa secuencia es Bob Gray, que es impecable. Por primera vez lo vemos Finalmente. a Bill Skarsgård Sí. poniendo la jeta y mostrando sus dotes actorales sin todo ese maquillaje y ese prótesis. ojito torcido. Baba tiene. Pero es muy bueno. Da un poco a la confusión esta secuencia porque se puede dar a entender que It es ese payaso, era un payaso realmente y que tiene una hija que es la señora Kersh. Yo creo que se entiende, tal vez no en esta instancia de la película, pero sí al final queda respondido qué es It y para qué vino. Sí creo que se puede usar como excusa para hacer alguna... un spin-off. Un spin-off, gracias. Pero preferiría que no lo hagan. Preferiría que no, por favor y gracias. Espero que no. Bueno, toda esta secuencia, igual que en el libro, es la peor. O sea, es súper larga y me da un poco de bronca que no la hayan podido resolver con recursos audiovisuales para que la narración no sea tan episódica y tan repetitiva. O con la síntesis de la primera parte. Tal cual. Acá, esta parte siento que pierde un poco el dinamismo. Y me aburre muchísimo todo el tema de Ben enamorado de Beverly. No porque considere que no tenga valor en la historia. Por el contrario, cuando lleguemos al final quiero hablar sobre eso y por qué me gusta mucho cómo se resuelve, sino porque es tan reiterativo y obvio que llega a un punto de saturación para el espectador. Sí, se resalta muchas veces. Ya entendimos. Que Ben está enamorado de Beverly y Beverly piensa que Bill es el que le escribió la cartita. Y que Ben era gordo y por eso nadie lo quería. Te amamos, Ben Hanscom. Pero en esta bola densa se destaca una secuencia que también podría haber sido más corta, que es la de Richie, donde hay un giro en el personaje, a partir del cual descubrimos que Richie es gay. Sí. Es algo que no está en el libro, se coquetea un poco con la idea esta, pero con el personaje de Eddie, que en la miniserie lo hacen de una forma muy burda, lo hablamos en ese capítulo. Burdo es la palabra que define la miniserie. Pero bien, tenemos a Richie que con su miedo a los payasos en realidad estaba teniendo miedo a algo más. Bien, quiero hablar de eso. Identidad. Exacto, quiero hablar de eso, porque lo que en el capítulo 1 parecía irónico y simpático, que era, el payaso le tiene miedo a los payasos, al revelarse este cambio con respecto al libro, se convierte en un miedo trágico, porque todo ese humor, que es el mecanismo de defensa de Richie, es el miedo a sí mismo bajo una fachada. Y es también un fuerte instinto de autopreservación, pero de la manera menos saludable posible, porque lo que está haciendo es huyendo, no solo de sí mismo, también de quienes más lo quieren. De hecho, Richie es el que más insiste en irse a la mierda y no enfrentar a It y morirse de viejo, pero evitando a toda costa enfrentar quién es realmente. Y en esto hay una pérdida muy grande que conocemos al final de la historia en el Kissing Bridge. Sí, también da más importancia a la secuencia inicial de Adam Mellon. Tal cual. Dentro de esta segunda parte. Bueno, acá aparece un monstruo que está en la novela, que no estaba en la película anterior, que es Paul Bunyan, este estaba, clásico. Solo que no hacía nada. No, bueno, estaba el O sea, no veíamos el momento en que esto pasaba. No como monstruo. Que a mí me gustó, creo que a vos no. No. Después voy a ampliar un poco sobre por qué algunos sí y otros no. Seguimos el recorrido, lo tenemos a Bill yendo a buscar a Silver en la secuencia más conocida como la secuencia en la que aparece Stephen King. Bien. Que vamos a hacer unas observaciones más adelante. Lo vamos a dejar para el final solo porque no queremos que esto tenga protagonismo en este podcast. Bill está en su mambo místico de culpa. Sí. O sea, el tipo vive con culpa. Sí, su historia es muy similar a la del capítulo 1, si bien acá empieza a enfrentar esos sentimientos por ahí más abiertamente, desde un punto de vista adulto. Pero no sé si vamos a hablar mucho sobre él porque
Bill es muy constante con respecto a la parte 1. Así que tiene acá su regresión sobre Georgie. Y recupera el barquito de papel de Georgie. Recupera su barquito de papel. Y asusta a un niño en la calle. Sí, ese nene está en la novela. Sí. Es el nene que le dice con una patineta no se puede tener cuidado. Esto lo hablamos en el capítulo 20 y ampliamos un poco más qué significa eso. Así que vuelvan a escuchar. Para cerrar la parte más densa de la historia, lo tenemos a Ben, que va a la escuela y que se encuentra con un Pennywise / Beverly, que lo insulta. Sí, un espanto esta secuencia. Y descubre que el papel que tenía billetera era la firma de Beverly en el anuario. Por fin, chabón, vas a saber por qué tenías un papel tanto tiempo. Que se termina haciendo su token. Uh-huh. Y Eddie, que va a la farmacia, en otra secuencia totalmente innecesaria. Quizás la peor de todas estas secuencias. Porque lo tenemos al leproso 2 veces. Sí, no vale la pena entrar en esto. Hay un detallito acá que es la transición entre Eddie adulto y Eddie niño. Que me parece una mierda. Que no me parece mal, pero podría ser mucho más corto. Porque ya entendimos que son todos muy parecidos. No me lo tenés que tirar en la cara. Bueno, esto entra dentro del gran paquete de reiteraciones y abusos que hay en esta película. Siento que tenían que anotar un papel. Transición de caras, morphing, y después vieron con cuál lo podían hacer. Sí. Listo. ¿Cuál entraba mejor? Bueno, después de esto pasan un montón de cosas sueltas, uh-huh. Y no tanto que, bueno, vemos que cada uno se va a cualquier lado, que Billy se va a una feria a salvar a un niño que va a matar It, sí. Richie se quiere escapar, aparece Harry Bowers que lo acuchilla a Eddie. El recuerdo de Stan. Sí, que creo que el mejor es ese, el de sí. Stan, porque está en la sinagoga, en su bar mitzvah. Y da un discurso sobre convertirse en un hombre y el miedo uh-huh. a cambiar, en el que siempre va a ser un perdedor y hay memorias que siempre deseamos poder cambiar. Eso es lo mejorcito de este... Sí, creo que es lo que vuelve a encauzar la historia. Acá creo que empieza el tercer acto. Da pie al último acto. La casa en Newell Street, sí. Parte 2. Después de un par de cosas, se terminan reuniendo nuevamente ahí en la puerta de lo que sería la casa de Pennywise. Y acá pasa algo similar al capítulo 1. Entrar a Newell Street, que sería un nivel que hay que pasar para llegar a las tuberías, y las tuberías son otro nivel que hay que pasar para llegar a la guarida de It. Es como un videojuego. En la casa de Newell Street hay un montón de terrores demenciales sucediendo al mismo tiempo a cada uno de los personajes, teniendo muy presente cuál es la forma del miedo para cada uno. Porque esta es una película que, igual que la novela, caracteriza a través del terror. Y no vamos a entrar en detalles sobre todos. Sí quiero que hablemos 2 minutos sobre el It de Bill Skarsgård antes de llegar al final. Hablemos. ¿Qué quieres decir sobre las representaciones? Sí, porque acá creo que es donde más se despliega qué es It y por qué los hace ver lo que ven. Hay algunas características del Pennywise de Skarsgård que ya tenemos bien vistas en el capítulo 1. Esto de que es salvaje, animalesco, impredecible. Hay una cualidad de perversión, de divertirse jugando con la presa. Y hay también algo que habíamos mencionado en ese capítulo que grabamos hace mucho, mucho tiempo, que es el tema del lenguaje absurdo de las pesadillas y de lo payasesco. ¿Te acordás de esa escena en que Beverly llega a la guarida de It y él baila delante de un decorado? Sí. Y es tan absurdo y ridículo que es terrorífico? Bueno, un poco en relación a eso, me gustan mucho las criaturas en las que podemos entrever todas estas características de It. Por ejemplo, esos bichos Carpenter Cronenbergianos que hablábamos hace un rato, las formas que adopta It, como las formas crudas, digamos, que son bastante dignas de Lovecraft. Por ejemplo, ese pájaro demonio que ve Bill cuando Mike lo droga, como el buen amigo que es. Sí, la secuencia de los Yokopiwa. Eso mismo, y más adelante en el ritual de Chad, la araña con cabeza de payaso. Y cómo no funciona, cómo perdemos totalmente a Pennywise y a la gran interpretación que nos está dando Bill Skarsgård, que yo creo deberían haber usado bastante más, cuando la criatura es un monstruo hecho en CGI, totalmente genérico, aplicable a cualquier película de terror, muy del susto fácil
y el jumpscare. Siento que en esos casos hay un desperdicio de Pennywise. Por ejemplo, la señora Kersh, esa señora gigante que... Sí, que es como... Tiene la cara de Gollum, pero el cuerpo de Javier Botet. ¿Es Botet también haciendo de la vieja? Creo que sí. ¿Es el mismo? No, Botet es el... Botet es el leproso, no, pero puede ser que sea la vieja también. Y no sé, ya le habían pagado quizás. Aprovecharon, ponete esta ropita. O no, sacate la ropita. ¿Sí? Qué truculento. Bueno, esa es mi opinión sobre el tema de la forma. No sé si estás de acuerdo. Sí, creo que la mejor de todas estas formas es, ya que estamos acá en Naval Street, es la cabeza de Stan. 100% de acuerdo. No es cuerpo de araña, porque las patas le salen de los ojos. Sí. Es una cosa muy rara. Y logra, en parte, asustar a Eddie. Sí. Se manifiesta el miedo de niño que tiene, y no solamente el miedo a It, sino al miedo a que lo reten por tener miedo. Sí, me encanta la interpretación de James Ransone en esa parte. Es tan concisa y tan emotiva, porque es solo una frase. Le pide a Bill que por favor no se enoje, que se asustó. Como Bill afloja también. Eso es muy lindo. Lástima que después pasa 5 veces más, como todo en esta película, pero en ese momento me gusta mucho. Y sobre la araña cabeza de Stanley, quiero decir algo que tiene muchísimo que ver con lo que dije antes sobre las formas que adopta It y cómo esto tiene que ver con cada una de estas personas. Porque evoca la anécdota de los gorros, de las cofias, que se ponen en la casa de los Warrens para que no les caigan arañas en el pelo. Sí, creo que eso no lo mencionamos bien, pero este token de Stan son una de esas cofias que se ponen en el pelo que él dejó guardada en una latita. Sí. Y la encuentran y eso es como nos lleva entre presente y pasado. Claro. Y ya contamos cómo esa secuencia está idealizada en los recuerdos de estos personajes. Así que es particularmente perverso que ensucie de esta manera el recuerdo de Stanley. Porque es la peor manera de torturar a sus amigos, el convertirlo en algo espantoso. Y además este monstruo está inspirado en The Thing, en La Cosa de Carpenter. Referencias que sí. Bien, vamos al ritual de Chad. Ya fue, salieron de la casa y empiezan con el ritual. Esta parte, cuando empiezan a quemar los objetos, ahí es donde a mí me aburrió. Empiezan a aparecer estos chistes innecesarios. Sí. Entendemos que Richie es gracioso y incómodo en muchos momentos, pero acá me parece que no hacía Creo falta. que esta es la parte en que más se nota y más ruido hace, también porque hace como 25 minutos que entraron a la casa de Newell Street y todavía no empezaron el ritual de Chad, y creo que no habría que... Sería mejor no dilatar tanto la acción con comentarios y muletillas. Sí, pero bueno. Bueno, queman todo y sale todo mal. Sí, salta un poco la ficha de que Mike está medio loquito. Que ya veníamos viéndolo, pero acá está cada vez más desquiciado. Me gusta eso como parte de la construcción de Mike, porque es coherente, está encerrado hace 27 años y además al final menciona que todo ese tiempo estuvo viendo lo que It quería que vea. Así que, ¿cómo no va a estar un poquito desquiciado? Y acá, bueno, cuando falla el ritual, él no les contó que en realidad podía fallar porque él creía que lo iban a vencer, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y aparece nuestro Pennywise con patas de araña y pezuñas gigantes diciendo como... La forma final que está en la novela, excepto que tiene un torso de payaso. Que no está mal. No, porque... ya hablamos sobre el tema de lo absurdo, de lo pesadillesco, de la tradición de Freddy Krueger. Y otra vez Pennywise tratando de separarlos y secuencias en grupo. Por ejemplo, Richie y Eddie, y por otro lado Beverly Ben. Hay por otro lado Bill. Secuencias. Pero bueno, hablemos un poco de esta de Beverly Ben, donde de a poquito se vamos enterando que Beverly se entera que el que escribió la cartita era Ben y por no favor. Bill. Que le va diciendo de a poquito, no, fui yo, pero no se anima. Bueno, no es así, pero si no fueran tan adorables los personajes, realmente sería difícil de ver. Solo fue ligeramente molesto. Pero bueno. Tener que verlo. Pero lo veíamos venir, tampoco es una línea argumental que hayamos disfrutado mucho en la novela. No obstante, había dicho antes que volveríamos a este punto, y es que Ben y Beverly no están de más. O sea, la relación entre ellos, que está congelada en el tiempo por esa hoja de anuario que Ben guarda en su billetera, no es menor porque es diferente de la experiencia de los demás. Y esta película empareja, yo creo que para poder contar la historia con más eficacia, empareja a los 6 personajes en grupos de a 2. Tenemos a Richie y a Eddie
como se revela al final, que ya los conocemos como mejores amigos y luego nos enteramos que Richie siempre lo quiso. Eddie es el primer amor de Richie. A Mike y a Bill, que son los más creyentes en esta causa, Los que loquitos. sí, los drogones, que están conectados por fuertemente. Bill por haber sido un poco el disparador de todo esto, de involucrarse con Pennywise, y Mike por ser el centinela que se quedó en nombre de todos, y a Ben y Beverly. La secuencia del terror, digamos el máximo terror de Ben y Beverly separados, es que Ben teme morir solo y olvidado y Beverly le teme a su sexualidad. Esto es sostenido con respecto a al capítulo 1. Pero me gusta mucho cómo la resolución de esa secuencia es que se rescatan mutuamente. Sí. Y esto tiene que ver con algo que había en la novela, que retoma la temática del poder. Hay una cita de Ben Hanscom que, si no me acuerdo mal, cerramos el capítulo 20, que decía algo así: ver la forma era ver el secreto. ¿Valía eso también para el poder? Y acá voy a saltarme una parte. Era el modo en que Beverly miraba a Bill y el modo en que Bill le devolvía la mirada. ¿Qué era el poder a fin de cuentas? Esto que en la novela decía Ben, acá lo podemos leer entre Beverly y Ben, porque es el momento en que ella por fin se da cuenta de que el poema lo escribió Ben y no Bill. Y además está filmada de una manera lindísima, que es jugando con el espacio, con la flexibilidad de este espacio mental que genera Pennywise, donde los encierra, porque al fin y al cabo los encierra en su propia mente. Hay mucha referencia a que las visiones que tienen son solo ilusiones y que está jugando con sus mentes. Y los vemos separados, cada uno hundiéndose en su mayor miedo, pero el plano gira y en realidad el espacio era el mismo. Y se sacan mutuamente de sus prisiones mentales. Oh. La verdad, qué romántico Stephen King. Aquí se justifica habernos fumado toda la historia. Todos los planos de Ben Al final garpa. mirando así de costadito. Como Aparte, ¿por qué no le decía? ¿Por qué no le decía? Dale, chabón. Ya Por está, ya no sos favor. gordo. Bueno, vamos al desenlace de esta batalla del Club de los Perdedores contra eso. Momento en el que Richie ve los fuegos fatuos, así como los vio encanta. Beverly en la 1. Acá es genial. Como Me encanta, los ve, cómo visualmente. flota. Milheide flotando es una locura. Uh-huh. Y Eddie lo termina de salvar usando todo su coraje. La fuerza de la imaginación. La- Igual que en la novela, solo que en vez de esta lanza bastante más poética, usaba el inhalador. ¿Y qué pasa acá? Cuando logra arrojarle la lanza y atravesarlo, Eddie muere. Eddie muere porque It le da un zarpazo con esas pezuñas gigantes. Sí. Atraviesa de punta a punta. Toda esta parte del ritual de Chad, desde que aparece la araña, en realidad todo lo que sucede, dónde está la araña, con el tema de los fuegos fatuos, Richie flotando, la muerte de Eddie, todo esto es mi segunda secuencia favorita de la película. Me parece que está súper bien logrado. Me gusta mucho cómo lo representaron, especialmente ese túnel de bocas infinito por el que vienen las luces, que son la forma abstracta de It, digamos. Todo eso está genial, y en la novela había todo un viaje macrocósmico en el que aparecía la tortuga y un montón de cosas que no puedo ni siquiera describir, que me parece muy bien haber dejado de lado, porque se podía explicar que todo esto era mucho más grande de lo que vemos sin necesidad de llegar a esa instancia. Ahora bien, Uh-huh. ¿cómo lo matan ahí? A eso. ¿Cómo llegan al final? De una forma muy rara, que es reduciendo su forma Sí. a la de este mundo. Que deje de ser esa entidad macrocósmica y sea Sí, un payaso. un oprimido. Y todos repiten, sos un payaso, sos un payaso. Sí, es súper cruel. No me gusta estéticamente esa resolución. No me gusta que se derrita en esa forma de marioneta ochentosa, patética. Esperaba algo más para el devorador de mundos. Sí, Siento que le bastante- falta un poquito de respeto. muy poco digno. La única representación son los fuegos fatuos desvaneciéndose. Sí, pero yo no hubiera llevado la figura del payaso Pennywise a esa instancia. No, ella no tendría que estar. Creo que lo hubiera cortado antes y optado por otra forma para esta resolución. Sí, mismo en es el mal flash de los Yokopiwa, aparece una forma Sí, que creo está hecha en stop motion, que podría haber sido la forma final de It.
Sí, algo más Porque demoníaco. tiene los dientes de It y todo. Claro, además se justifica que la araña tenga parte de payaso porque el recuerdo de estas personas, lo que les genera miedo sobre esta criatura es su forma de payaso. Así es como lo conocieron y como los aterrorizó durante mucho tiempo. Entonces, además de que nosotros como espectadores estamos vinculados a esa forma de It. Entonces tiene sentido, pero ya hacia el final creo que no. En fin. Bueno, vencen a It. Vencen a It, se destruye la casa de Nemo Street, que cae. No se destruye todo Derry, No. como pasa en la novela. Para eso no había plata. Ya la habían gastado. Bien, y final bueno, feliz. una secuencia otra vez Hermoso. de adultos barra niños, que es cuando saltan al agua y se limpian, Sí. recuerdan a Eddie. Richie llorando, que es la parte que criticamos, que la gente se reía de Y sí, pobres. Richie llorando porque es un chiste, no es un chiste. No es culpa del espectador. Bueno, a mí me enterneció, obviamente. Además, después está la escena en que completa lo que está batallando en el Kissing Bridge, cuando vimos su recuerdo de niño, que es R más E, demostrando que él siempre quiso a Eddie. Eso es bastante lindo. No hay necesidad de caer en la sobreexplicación. Y lo que más me gusta de este final es que Mike Hanlon se toma el palo de Derry. Sí, es hermoso. Es muy lindo. Además, me gusta que él haya sido quien se quedó y se sacrificó por los demás. Que haya estado al borde de la locura y en un punto ese haya sido su miedo, porque cuando se enfrenta a Pennywise, lo que le dice es Madman. Y también como el vínculo que él genera con Bill Denbrough, a partir de ser tan creyente como él lo fue cuando era niño y apoyarse mutuamente, persiste después de que dejan Derry. Pareciera que los recuerdos no se borran. Nunca vemos esto en la novela, porque el último capítulo es Bill Denbrough manejando la bicicleta con su esposa Audra, que quedó catatónica por haber visto el fuego Fatboss. Esto no está en la película. Está bien recortado. Está muy bien recortado. Así como se recortó a Audra, como se recortó a Tom. Sí. Cómo se recortaron la familia extra de ellos en el presente. Sí, pero el espíritu del desenlace, con Mike Hanlon saliendo finalmente de Derry, es el mismo. Ese recuperar la propia vida. Me gusta mucho. Bien. Hablamos sobre el cameo de King. ¿Por qué lo dejamos para el final? Lo dejamos para el final porque ya todo el mundo le dio protagonismo a este tema. Y es que King hace un personaje lindísimo que es muy propio del universo King. Diríamos que es el personaje King. El personaje King de la película es King. Sí, un viejo de pueblo que estafa gente es un dueño de un anticuario. Sí, un poco garca. Yo no sé si garca. Hay un chiste ahí donde él le dice, vos sos el escritor conocido, vos lo puedes pagar. Sí. Me gusta este juego de King hablándose a sí mismo. Dijo que era algo muy yankee hacer eso. En una entrevista. ¿Vender las cosas caras? Sí, o sea, sí, aprovechar la situación. Sí, me imagino. Bien, todo esto está genial hasta ese tema del mate. Sí, el tema del mate, tan simpático que aparece, que tenemos un par de observaciones para hacer. Sí, para mí, o sea, el problema es como con otras cuestiones de esta película, que es un capricho y que siendo un capricho no le interesa para nada si hay un choque estético de pertenencia al multiverso de King o no. No tenía ningún sentido en la secuencia. Y no tenía ningún grado de sutileza. El problema es ese en realidad, Sí. la sutileza. Es grosero. No la presencia, la sutileza. Un primer plano con el escudo apuntando directamente hacia el objetivo de la cámara. Con una bombilla de plástico. Sí, sujetado con los dedos de una manera ¿Cuántos millones costó incómoda. ¿Cuántos millones costó 70. para meter eso? Buah. Hay mucho que aprender de Viggo Mortensen y sus muy sutiles referencias a San Lorenzo a lo largo de 20, 30 años, sin que nos obstaculice la experiencia cinematográfica. Pero bueno. En fin. Yo no sé qué haría si me dieran 70 millones de dólares para hacer, quizás haría algo peor. Yo le pongo todos los nombres a los personajes. A Richie lo llamó Enzo, por ejemplo. Y así. Por algo no estamos en esa posición.
En Bien. fin, la película está bien, está muy bien y Sí, obvio. súper mega aprobada. Es algo que... Tiene muchos méritos. Que no suele pasar dentro de la filmografía de King. Hace rato que un director no lograba hacer 2 buenas películas de King. ¿De No quién sé fue el último? siquiera si lo intentaban. Darabont, me parece que es el último Sí. referente con The Jojo Redemption y The Green Mile, que son... Pero nunca consecutivas. Creo que este es el proyecto más grande. Y que no eran películas de terror. También eso. Porque el terror es muy Sí. difícil de representarlo en la pantalla y por eso no se le da tanto valor. Ya lo habíamos dicho cuando hablamos sobre el capítulo 1, que era un acontecimiento muy feliz que por fin King tuviera una adaptación que hace honor a su título como escritor de género, que sea tan digna. Porque, como vos decís, se lo recuerda así por esas grandes películas que podrían ser catalogadas como thrillers o un sinfín de géneros que no son el terror puro y crudo. Bueno, creo que nos quejamos y elogiamos en partes equitativas. Sí, creo que fuimos Hemos justos. sido lo más imparciales posibles. Pueden reescuchar el capítulo 20 del podcast para refrescar los detalles de la novela. Y aprovecho para agradecer sus mensajes durante este tiempo. Sé que nos tomamos un descanso más que prolongado, al mejor estilo IT, Hace 27 años que no grabamos. pero tenemos la intención de seguir grabando y durante ese tiempo nos llegaron unos mensajes muy alentadores, así que gracias por estar escuchando Entre las Sombras. Así que bueno, si les gustó este episodio o el resto, los pueden compartir a través de sus redes sociales usando el hashtag Medianoche en Main. Estamos en Spotify ahora. Sí, hace Eso es un mucho rato. más práctico, así que Buscan Medianoche en Main y Sí. ahí estamos en iTunes, en Etcétera. internet, en realidad. Qué raro, cuando estás en internet buscas Medianoche en Main en internet y aparecemos y Tal cual. le das play, así que agradecemos que nos escuchen, reescuchen, compartan. Nos alienta mucho esta posibilidad del podcast de que cada tanto alguien me parece, che, estoy escuchando el capítulo y chabón. Todavía está ahí online y se pueden reescuchar y vencer la temporalidad que tanto condena en internet, que todo tiene que ser instantáneo. Así que bueno, nos estaremos reencontrando dentro de no mucho. Tenemos planes para este podcast. hay planes, sí. Hay cronograma, todo. Pero Retomen bueno, sus lecturas. esto fue Medianoche en Main, capítulo 24, It, Chapter 2. Mi nombre es Lucía Mi nombre es Andrés. y les deseamos buenas medianoches. Chau, chau.